Con su venia, presidente. Primero quiero recordar que el expresidente de la República, Felipe Calderón, durante el mes de diciembre del año 2009, envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma política en la que, entre otros aspectos, incluyó la propuesta de una segunda vuelta electoral para definir al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por desgracia, esta propuesta terminó siendo excluida de la discusión general. Lo que ocurrió meses después confirmó la necesidad de transformar y mejorar las reglas electorales para fortalecer nuestra democracia. Volvimos a sufrir comicios plagados de críticas y de señalamientos que minan la legitimidad del ganador de la elección. Lo más importante es que este daño a la legitimidad no solo proviene del plano de la opinión pública, sino que en gran medida está fomentado por el arreglo institucional. Hoy en México, la presidencia la gana quien tenga más votos, pero eso no quiere decir que necesariamente cuente con el respaldo de la mayoría de la población. Esta situación se agrava cuando la diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar en las elecciones es cada vez más estrecha. En 1976 esa diferencia rondaba el 87%, en 1988 el margen con el que ganó el expresidente Salinas fue de 19.56%, en 2006 tuvimos la contienda más competitiva de nuestra historia, donde la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas del 0.56%. Y en 2012 vimos que la diferencia que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 o 15%, resultó en los hechos de 6.62%. Es una realidad que en este proceso de consolidación democrática hemos construido instituciones sólidas y confiables como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora más que nunca, cada voto cuenta y se respeta. El problema que enfrentamos es cómo lograr que el gobierno tenga el respaldo de la población. Cómo lograr que el presidente cuente con la legitimidad que requiere su investidura. Cómo romper con esa dinámica poco deseable que hoy hace que el presidente tenga el respaldo solo de un tercio del electorado y sea una enorme mayoría la que no lo tuvo como la primera opción. Fue en 1988 la última ocasión en que un presidente contó con el respaldo del 50% del electorado. Desde entonces a la fecha, ese porcentaje se redujo al 38%. Estoy convencida de que es hora de hacer de nuestra democracia una democracia madura. Una democracia moderna donde no volvamos al presidencialismo autoritario, sino que construyamos ya un presidencialismo de consenso. La segunda vuelta electoral tiene múltiples ventajas. Es considerada por los expertos en ingeniería institucional, como el politólogo Giovanni Sartori, como el mejor sistema electoral. Algunas de esas ventajas es, primero, la segunda vuelta garantiza que quien resulte electo no sea un perdedor. Término que en la ciencia política designa la alternativa que perdería frente a todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un enfrentamiento 1 a 1, pero que en cambio en una elección múltiple puede resultar vencedora. Segundo, la segunda vuelta permite que los electores revelen no solo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas, en primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Es decir, en primera vuelta el elector votará por su opción más deseada y en segunda vuelta podrá volverlo a hacer, u optar por su segunda preferencia.
Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que el votante se encuentra ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia, con tal de evitar que gane el candidato que menos desea. De esta manera, con segunda vuelta, el votante satisface plenamente su orden de preferencias, aumentando su libertad de elección y expresión y reduciendo su nivel de frustración política. Tercero, la segunda vuelta fortalece el mandato del presidente electo, que recibe el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática. Cuarto, este mecanismo propicia la negociación entre las distintas fuerzas políticas y la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales suelen traducirse en coaliciones legislativas de largo aliento que permitan la gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias. Quinto, favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población. Precisamente por estas ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, este ha sido adoptado por la gran mayoría, aproximadamente el 67% de los países en los que el presidente es electo directamente. Esto ocurre en Austria, Brasil, Chile, Francia, Polonia y Rusia. En América Latina, por ejemplo, casi todos los países, excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras, han abandonado el método de elección por mayoría simple y han adoptado sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales. Por ejemplo, en Argentina hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40% de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. En Costa Rica, en vez de exigir el 50% más 1, se estableció el 40% más 1 para evitar una segunda vuelta. No importa tanto el esquema, lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo. Por eso presento ante este Pleno esta iniciativa de reforma al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de la República. En resumen, compañeras y compañeros senadores, es fundamental que impulsemos las reformas que requiere nuestro sistema electoral. Es hora de consolidar nuestra democracia, haciendo más fuertes las instituciones mexicanas, logrando al mismo tiempo que sean más eficaces, siempre teniendo en cuenta que nuestras instituciones serán mejores si logramos que rindan más y mejores frutos a las y los mexicanos. Es cuanto, senador presidente.